Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Javier Mitil. Soy profesor de Derecho de la Universidad de Panamá. Dicto las clases de Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Procesal. Igualmente soy profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá, dictando las clases de Derecho del Trabajo y la clase de Política y Legislación Informática. Pues el día de hoy hemos venido a exponerles muy brevemente lo que es el derecho subjetivo, su nacimiento, su existencia. Podemos decir inicialmente, para el tema en concreto, que la palabra derecho es empleada en su sentido subjetivo, como un sinónimo de atribución o facultad del sujeto, para hacer o no hacer algo. Se han expuesto varias doctrinas para explicar lo que es la esencia de esa facultad o atribución. Tenemos la primera de ellas que nos explica que una pretende que el derecho en sentido subjetivo es la potestad del querer, denominación alemana que supone que el individuo tiene una esfera de acción dentro de la cual opera su voluntad y la libertad. Y por tanto, la potencia, ¿no? Esa libertad o esa voluntad que tienen las personas para atribuirse algo. Eso es lo que es el derecho subjetivo. Esta doctrina procedente de Grecia fue después adoptada por el filósofo panteísta alemán Hegel y modernamente se halla representada por Brins. La otra teoría, patrocinada por Jering y Derburg, llamada del interés protegido, estima que el derecho subjetivo no es más que la protección de los intereses de cada persona en la vida social. La primera dicha doctrinas ofrece la dificultad de no poder explicar fácilmente cómo las personas carecen de voluntad pueden, no obstante, tener derechos, como por ejemplo el caso de los niños, el caso de los infantes, el caso, por ejemplo, de las mujeres en estado de gravidez, el derecho que pudiera o no tener el producto de la concepción de ellas. Se puede decir en otros casos que al ocuparse los juristas del derecho como atribución o facultad, suscitan necesariamente el problema relativo al nacimiento y a la existencia de los derechos. Ello es obligatorio porque para que el derecho en sentido subjetivo exista, sí es preciso que haya una regla en que aquel tenga su base y fundamento, en este caso el derecho subjetivo, y también su sujeto, o ser a quien aquella regla atribuye la facultad de que se trate, ya sea sujeto activo, y otro en quien radica la obligación, sujeto pasivo. No es menos necesario la concurrencia de un hecho jurídico que tiene consecuencias relacionadas con el derecho. El derecho en sí, entonces, se va a desarrollar mediante este estudio, estos elementos que hemos estado explicando de forma general, ya que en una exposición moderna del derecho romano no se puede prescindir del concepto del hecho o negocio jurídico, ni de la evolución de las teorías generadas acerca del mismo, ya que en definitiva, como dice George Kuhnel, es posible su construcción a base de los datos casuísticos de la fuente. El concepto de hecho o negocio jurídico no fue totalmente desconocido para los romanos, pero dada su imprecisión terminológica, fue tal concepto más bien sentido que trabajado por ellos y nunca tuvo el significado de base fundamental de ese pensamiento jurídico romano, como es en la actualidad. Por ese fenómeno es fácilmente explicable, teniendo en cuenta que, como es sabido, siempre faltó el derecho romano, aún en la época clásica, una teoría general de los principios del sistema de derecho privado. Para los romanos, la materia fundamental de estudio fueron no los principios, sino los hechos y los casos concretos de la vida jurídica. Y aún en la época posterior de la clásica, la posclásica, la época justinianea, no obstante, poseer una fuerza sistemática, se remontaron con mucha dificultad por encima de esa forma de consideración del derecho y tuvo que llegar la ciencia pandectística del siglo XVIII y siglo XIX para darse el paso
definitivo hacia la formación de un sistema de derecho privado. Es decir, entonces, ese derecho subjetivo que cada uno de nosotros poseemos es innato de la persona. Tenga la capacidad o no tenga la capacidad para ejercerlo, ella se mantiene allí. Las dos doctrinas se han unido, una que representa la atribución per se de la persona para su derecho y la otra el interés protegido por parte, en este caso, del Estado. Terminamos por hoy esta clase y nos veremos entonces, Dios mediante, la próxima clase. Saludos y suscríbanse al canal de YouTube para obtener más información con referencia al derecho romano, al derecho civil, al derecho comercial y al derecho procesal. Saludos.